4 crías de lince cayeron desde 120 metros de altura, sus pequeños cuerpos estrellándose contra ramas y rocas antes de golpear el suelo. Cuando los escaladores las encontraron horas después, todas seguían vivas. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El sol de la tarde proyectaba sombras alargadas sobre las montañas escarpadas de la Sierra de Cazorla, cuando algo inimaginable estaba a punto de suceder. En lo alto de un acantilado rocoso que se elevaba más de 100 metros sobre un valle cubierto de vegetación silvestre, 4 crías de lince ibérico temblaban juntas, sus pequeños cuerpos manchados apenas visibles contra la piedra caliza. No tenían forma de saber que en cuestión de minutos sus vidas cambiarían para siempre de la manera más aterradora posible. El lince ibérico, una de las especies de felinos más amenazadas del planeta, había estado al borde de la extinción durante décadas. Cada cachorro representaba una esperanza invaluable para la supervivencia de la especie. Pero en ese momento, mientras el viento soplaba con fuerza desde el valle, llevando consigo el aroma de los pinos y el tomillo silvestre, 4 de estas preciosas criaturas estaban a punto de enfrentar una caída que desafiaría todas las probabilidades de supervivencia. Las crías tenían apenas 8 semanas de vida. Sus ojos, de un verde amarillento característico de la especie, todavía conservaban ese brillo de curiosidad infantil que no conocía el peligro verdadero. Sus orejas puntiagudas, adornadas con mechones de pelo negro en las puntas, se movían nerviosamente captando cada sonido del entorno. El pelaje leonado manchado con rosetas oscuras apenas había comenzado a desarrollar los patrones distintivos que los caracterizarían como adultos. La más pequeña del grupo, una hembra que más tarde sería conocida como Luna, pesaba apenas 2 kilogramos. A su lado, sus hermanos, 2 machos y otra hembra, se acurrucaban buscando calor y seguridad en un mundo que de repente parecía haberse vuelto hostil. Lo que había llevado a estas crías hasta el borde de ese acantilado era un misterio que la Guardia Forestal tardaría días en desentrañar. Algunas teorías apuntaban a un traficante de vida silvestre que había sido descubierto y, presa del pánico, había decidido deshacerse de su carga ilegal de la forma más rápida y cruel posible. Otras especulaciones mencionaban a cazadores furtivos que, al encontrar la madriguera sin la presencia de la madre, habían capturado a las crías con intenciones oscuras, solo para decidir abandonarlas cuando la presión de las autoridades se intensificó en la zona. La verdad, sin embargo, permanecía oculta entre las sombras de las montañas andaluzas. A 300 kilómetros de distancia, en Sevilla, la doctora Carmen Rodríguez revisaba los últimos informes sobre la población de linces en Andalucía. A sus 42 años, Carmen había dedicado las últimas 2 décadas de su vida al estudio y conservación del lince ibérico. Su rostro, enmarcado por cabello castaño con mechones grises que se negaba a teñir, mostraba las líneas que dejaban años de preocupación por una especie al borde del abismo. Sus ojos marrones, sin embargo, todavía brillaban con la pasión de quien había encontrado su vocación desde el primer momento en que, siendo una niña de 10 años, había visto un lince en libertad durante una excursión familiar. El teléfono de Carmen sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Miguel Ángel Torres, guardabosques veterano del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Su voz, normalmente calmada y controlada después de 30 años de servicio en las montañas, sonaba tensa y urgente. «Carmen, necesito que vengas inmediatamente. Tenemos una situación crítica. Han encontrado 4 crías de lince al pie del acantilado de los Callejones. No sé cómo es posible, pero están vivas».
El corazón de Carmen se detuvo por un instante. Los Callejones era uno de los acantilados más altos y peligrosos de toda la sierra. Una caída desde esa altura debería haber sido fatal para cualquier criatura, especialmente para cachorros tan jóvenes y frágiles. Miguel Ángel continuó hablando, mientras Carmen ya estaba recogiendo sus llaves y su maletín de emergencia veterinaria. Las encontró un grupo de escaladores que estaban haciendo una ruta nueva. Al principio pensaron que eran piedras o tal vez algún animal muerto, pero cuando se acercaron las crías se movieron. Carmen, no entiendo cómo sobrevivieron. La caída debe haber sido de más de 100 metros. ¿Qué condición presentan?, le preguntó Carmen mientras corría hacia su vehículo, un todoterreno equipado especialmente para misiones de rescate en terreno montañoso. Miguel Ángel hizo una pausa antes de responder. Esa es la parte más extraña. Tienen algunas contusiones. Están obviamente asustadas y un poco deshidratadas, pero no hay fracturas aparentes. Es como si algo hubiera amortiguado su caída. Los escaladores dijeron que las encontraron en medio de una zona con vegetación densa, arbustos espinosos y ramas que podrían haber roto la caída. Pero aún así, Carmen, las probabilidades eran prácticamente nulas. Carmen arrancó el motor mientras su mente procesaba la información a velocidades vertiginosas. El lince ibérico era conocido por su agilidad extraordinaria, pero estas eran crías de apenas 2 meses. Sus huesos todavía estaban desarrollándose, sus músculos apenas tenían la fuerza necesaria para caminar distancias cortas. La idea de que hubieran sobrevivido a semejante caída desafiaba toda lógica biológica. Y sin embargo ahí estaban, vivas contra toda probabilidad. «Voy en camino», dijo Carmen. «Mantén a las crías calientes y tranquilas. No les des comida ni agua hasta que yo llegue y pueda examinarlas. Estaré ahí en menos de 3 horas». Mientras el vehículo de Carmen devoraba kilómetros por la autopista que conectaba Sevilla con Jaén, el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. En la sierra de Cazorla, Miguel Ángel y los escaladores que habían hecho el descubrimiento permanecían junto a las 4 crías, protegiéndolas del viento cada vez más frío de la tarde. Los escaladores, un grupo de 4 amigos de Madrid que habían venido a la sierra buscando nuevas rutas de ascenso, nunca imaginaron que su fin de semana de aventura se convertiría en una misión de rescate, de vida o muerte. Carlos Mendoza, el líder del grupo y un ingeniero de 35 años con más de una década de experiencia en escalada, fue quien primero detectó algo extraño al pie del acantilado. Había estado estudiando la pared rocosa con sus binoculares, planificando la próxima ruta de ascenso, cuando notó lo que parecían ser formas pequeñas y peludas entre los arbustos de enebro y las jaras que crecían en la base del precipicio. Al principio pensó que eran cachorros de zorro o tal vez tejones, pero cuando él y sus compañeros descendieron para investigar más de cerca, el shock de lo que encontraron los dejó sin palabras. Los característicos mechones en las orejas, las manchas distintivas en el pelaje leonado, los bigotes largos y las patas desproporcionadamente grandes para sus cuerpos pequeños, todo indicaba sin lugar a dudas que estaban ante crías de lince ibérico. Carlos, que había crecido en Andalucía antes de mudarse a Madrid, conocía bien la importancia de estos felinos. Su padre, biólogo retirado, le había inculcado desde pequeño el respeto y la admiración por el lince, considerándolo un símbolo viviente de los ecosistemas mediterráneos. Las 4 crías estaban apiñadas bajo un arbusto espinoso de considerable tamaño, sus cuerpos temblando no solo por el frío, sino también por el trauma evidente de lo que habían experimentado. La más pequeña, Luna, emitía pequeños maullidos lastimeros que partían el corazón, mientras sus hermanos permanecían en silencio, sus ojos enormes reflejando un miedo primitivo.
Carlos se acercó lentamente, hablando en voz baja y calmada, usando técnicas que había aprendido de su padre para acercarse a animales salvajes heridos. No intentó tocarlas directamente, entendiendo que el contacto humano podía causarles más estrés, pero sí logró acercarse lo suficiente para evaluar su condición general. Lo que vio lo dejó perplejo. A pesar de la caída que debieron haber sufrido desde el acantilado que se alzaba imponente sobre ellos, las crías mostraban signos de trauma físico sorprendentemente leves. Había algunos rasguños superficiales, probablemente causados por las ramas espinosas que rodeaban el área, y sus patas parecían estar intactas. Era como si alguna fuerza invisible hubiera protegido a estas criaturas vulnerables de un destino que debería haber sido inevitable. Carlos inmediatamente llamó al número de emergencias del Parque Natural, y fue así como Miguel Ángel recibió la alerta que cambiaría el curso de las siguientes semanas. Miguel Ángel Torres había llegado al lugar del descubrimiento en tiempo récord, su viejo Land Rover Defender atravesando caminos forestales que conocía como la palma de su mano después de 3 décadas de patrullaje. A sus 58 años, Miguel Ángel había visto muchas cosas en estos montes, desde rescates de senderistas perdidos hasta el seguimiento de manadas de ciervos y la protección contra cazadores furtivos, pero nunca había enfrentado una situación tan desconcertante como esta. Su rostro, curtido por el sol y el viento, mostraba una mezcla de preocupación y asombro mientras evaluaba la escena. Con la ayuda de Carlos y su equipo, Miguel Ángel había logrado crear un perímetro de seguridad alrededor de las crías, manteniendo la distancia necesaria para no estresarlas más de lo que ya estaban, pero lo suficientemente cerca para intervenir si su condición empeoraba. Había traído mantas térmicas de su equipo de emergencia y las había colocado estratégicamente para crear un refugio improvisado que protegiera a las pequeñas del viento que comenzaba a soplar con más fuerza a medida que caía la noche. Sus manos, grandes y callosas por años de trabajo al aire libre, se movían con una delicadeza sorprendente mientras ajustaba las mantas sin tocar directamente a los animales. Mientras esperaban la llegada de Carmen, Miguel Ángel comenzó a documentar meticulosamente la escena. Tomó fotografías desde múltiples ángulos, registró la temperatura ambiente, la humedad, la velocidad del viento y todos los detalles que pudieran ser relevantes para entender cómo estas crías habían logrado sobrevivir. Examinó cuidadosamente la vegetación circundante y notó algo que confirmaría sus sospechas iniciales. Las ramas más altas de los arbustos espinosos estaban rotas y dobladas en un patrón que sugería que algo, o en este caso varios pequeños cuerpos, habían caído a través de ellas. Las ramas habían actuado como una serie de frenos naturales, ralentizando la caída y distribuyendo el impacto a lo largo de varios puntos en lugar de un único golpe devastador. Además, el suelo en esa área específica estaba compuesto por una capa gruesa de hojarasca acumulada durante décadas, creando un colchón natural de materia orgánica que tenía cierta capacidad de absorción de impactos. Miguel Ángel estimó que la capa debía tener al menos 40 centímetros de profundidad. No era suficiente para garantizar la supervivencia en circunstancias normales, pero combinado con la vegetación que había roto la caída, había creado las condiciones perfectas para lo que solo podía describirse como un milagro estadístico. Aún así, el guardabosques sabía que la suerte de estas crías dependería ahora de los cuidados médicos que pudieran recibir y de su capacidad para recuperarse del trauma físico y psicológico. Carlos se había sentado a cierta distancia, observando las crías con una mezcla de admiración y tristeza. Su experiencia como escalador le permitía visualizar mentalmente la trayectoria de la caída, y cada vez que lo hacía,
se estremecía al pensar en el terror que estas pequeñas criaturas debieron haber experimentado. Pensó en sus propios hijos, gemelos de 6 años que esperaban en Madrid, y no pudo evitar sentir una conexión emocional con estos cachorros indefensos. Prometió silenciosamente que haría todo lo posible para ayudar en su recuperación, incluso si eso significaba quedarse en la zona más tiempo del planeado. El sol estaba tocando el horizonte cuando finalmente apareció el todoterreno de Carmen, levantando una nube de polvo mientras navegaba por el camino forestal estrecho. Miguel Ángel sintió una oleada de alivio al ver el vehículo familiar. Si alguien podía darles a estas crías una oportunidad de sobrevivir, era Carmen Rodríguez. Su reputación en el campo de la conservación del lince ibérico era legendaria y había participado en docenas de rescates y rehabilitaciones exitosas a lo largo de su carrera. Carmen bajó del vehículo con la eficiencia de quien había realizado este tipo de operaciones innumerables veces, pero su corazón latía con la intensidad de la primera vez. Cada rescate era único. Cada animal representaba una historia individual de supervivencia y en el caso del lince ibérico, cada vida tenía un peso incalculable para la especie entera. Llevaba 2 maletines, uno con equipo médico veterinario de emergencia y otro con materiales para transporte seguro de felinos jóvenes. Su cabello recogido en una coleta práctica y su expresión concentrada revelaban años de experiencia manejando situaciones críticas. Miguel Ángel se acercó rápidamente para ponerla al día mientras caminaban hacia donde las crías permanecían refugiadas. Carmen, es lo más extraño que he visto en 30 años. La caída debió ser de al menos 120 metros, calculando desde el punto más alto del acantilado. Los escaladores encontraron ramas rotas en línea recta hacia arriba, como si hubieran caído directamente a través de la vegetación. Hay un arbusto grande de enebro aproximadamente a mitad de camino que tiene varias ramas principales partidas, y luego esta zona aquí abajo, con los arbustos espinosos que parecen haber sido el último punto de impacto antes del suelo. Carmen asintió mientras procesaba la información, sus ojos ya examinando el terreno y la vegetación con ojo clínico. Se arrodilló a unos 5 metros de las crías, lo suficientemente cerca para observarlas, pero manteniendo la distancia que recomendaba el protocolo para animales salvajes traumatizados. Sacó sus binoculares y comenzó una evaluación visual meticulosa de cada cachorro. La más pequeña, que aún no sabía se llamaría Luna, estaba acurrucada en el centro del grupo, protegiéndose del frío de la tarde con el calor corporal de sus hermanos. Sus ojos, aunque asustados, mostraban un brillo de alerta que Carmen reconoció inmediatamente como una señal positiva. Estaban aterrorizadas pero conscientes y reactivas. El macho más grande del grupo, que Carmen mentalmente etiquetó como alfa, mantenía una postura semiprotectora sobre sus hermanos, sus orejas girando constantemente para captar cualquier sonido amenazante. Su respiración parecía regular, sin los jadeos entrecortados que indicarían trauma pulmonar o costal. La segunda hembra, de tamaño medio, mostraba algunos rasguños visibles en su cara, probablemente de las espinas de los arbustos, pero sus movimientos cuando ajustaba su posición parecían coordinados y sin indicios de dolor agudo. El segundo macho, ligeramente más pequeño que Alfa, tenía los ojos cerrados, pero su pecho subía y bajaba con un ritmo constante que sugería que simplemente estaba exhausto en lugar de inconsciente por algún trauma grave. Carmen pasó los siguientes 20 minutos observando en silencio, tomando notas mentales sobre cada detalle del comportamiento y la condición física aparente de las crías. Finalmente, tomó una decisión. Necesitamos moverlas ahora, mientras todavía hay algo de luz.
Van a necesitar un examen completo en el centro de recuperación, pero mi evaluación preliminar es que ninguna tiene lesiones que pongan en peligro inmediato su vida. Eso es extraordinario, pero no podemos confiarnos. El trauma interno puede no ser inmediatamente visible. Con movimientos cuidadosos y deliberados, Carmen abrió uno de sus maletines y sacó 4 cajas de transporte especialmente diseñadas para cachorros de felinos. Eran lo suficientemente espaciosas para que las crías pudieran moverse un poco, pero lo bastante cerradas para que se sintieran seguras. Un equilibrio crucial para minimizar el estrés adicional. También sacó guantes especiales de cuero suave, una red de captura ligera y varias toallas térmicas. Miguel Ángel, voy a necesitar tu ayuda y la de uno de los escaladores. Necesitamos coordinar esto perfectamente para minimizar el tiempo de manipulación. Carlos se ofreció inmediatamente como voluntario y junto con Miguel Ángel, los 3 formaron un equipo de captura bajo las precisas instrucciones de Carmen. La doctora explicó cada paso del proceso. Vamos a acercarnos lentamente desde 3 ángulos diferentes. El objetivo es guiarlas suavemente hacia las cajas en lugar de perseguirlas o agarrarlas directamente. Si alguna intenta huir, no la persigan, déjenla ir y reorganizaremos el enfoque. La prioridad es su bienestar psicológico, tanto como el físico. La operación comenzó con Carmen acercándose desde el frente mientras Miguel Ángel y Carlos se posicionaban a los lados. Las crías detectaron el movimiento inmediatamente y se pusieron tensas, sus pequeños cuerpos preparándose para huir. Pero Carmen había previsto esto y comenzó a emitir sonidos suaves y rítmicos, no imitando vocalizaciones de linces que podrían confundirlas, sino simplemente creando un patrón sonoro calmante que había demostrado ser efectivo en situaciones similares. Sus movimientos eran lentos y predecibles, cada paso tomando varios segundos, cada gesto telegrafiado con claridad para que los animales pudieran procesar lo que estaba sucediendo. Luna fue la primera en ser capturada, quizás porque su tamaño pequeño la hacía más vulnerable, o tal vez porque su instinto le decía que resistirse gastaría energía que no podía permitirse perder. Carmen la envolvió suavemente en una toalla térmica y la colocó en una de las cajas de transporte con movimientos que habían sido perfeccionados a través de décadas de práctica. La pequeña lince emitió un maullido de protesta, pero no intentó luchar. Alfa fue el siguiente, mostrando más resistencia pero eventualmente cediendo cuando se dio cuenta de que escapar era imposible. Los otros 2 siguieron en rápida sucesión, y en menos de 15 minutos las 4 crías estaban seguras en sus respectivas cajas. Carmen inmediatamente colocó botellas de agua caliente envueltas en toallas dentro de cada caja para proporcionar calor adicional y cubrió las cajas con mantas oscuras para reducir el estímulo visual que podría causarles más estrés. Su experiencia le había enseñado que los animales traumatizados se calmaban más rápidamente en ambientes oscuros y silenciosos. Ahora viene la parte crítica, dijo mientras colocaba cuidadosamente las cajas en su vehículo, asegurándolas para evitar que se movieran durante el trayecto. Necesito llevarlas al centro de cría en cautividad de Olivilla lo antes posible. Allí tenemos todo el equipo necesario para un examen completo, radiografías si son necesarias, y un equipo veterinario de guardia las 24 horas. Miguel Ángel asintió mientras ayudaba a asegurar la última caja. Voy contigo. Necesitas un segundo par de manos y además quiero estar presente durante los exámenes. Carlos se acercó tímidamente. Doctora Rodríguez, sé que probablemente esto va en contra de los protocolos, pero me gustaría poder seguir el caso. Estas crías, después de encontrarlas así,
Siento que tengo una responsabilidad hacia ellas. Carmen miró a Carlos durante un largo momento, evaluando la sinceridad en sus ojos. En circunstancias normales, mantener a los civiles alejados de los procesos de rehabilitación era estándar, pero había algo en la determinación de este hombre que le recordó a su yo más joven, cuando había encontrado su primer lince herido y había jurado dedicar su vida a proteger la especie. Dame tu información de contacto. Te mantendré informado sobre su progreso, pero necesito que entiendas que el proceso puede ser largo y no todas las historias tienen finales felices. Carlos asintió agradecido, intercambiando números de teléfono con Carmen antes de que ella y Miguel Ángel partieran hacia el centro de cría. El viaje desde las montañas de Cazorla hasta el centro de cría en cautividad de Olivilla normalmente tomaba algo más de 1 hora, pero Carmen condujo con cuidado extremo, consciente de que cada bache en el camino podría causar dolor adicional a las crías si tenían lesiones internas no detectadas. Miguel Ángel iba en el asiento del copiloto, monitoreando constantemente los sonidos que venían de las cajas de transporte en la parte trasera. Las crías habían permanecido mayormente silenciosas después de los primeros minutos de protesta, lo cual podía ser una buena señal de que se estaban calmando o una mala señal de que estaban entrando en shock. Durante el trayecto, Carmen llamó por adelantado al centro para que el equipo veterinario estuviera preparado. Hablo con el doctor Rafael Muñoz, un veterinario especializado en felinos salvajes que había trabajado con ella en docenas de casos críticos a lo largo de los años. Rafael, necesito que prepares 4 salas de examen y tengas listo el equipo de radiografía, 4 crías de lince, aproximadamente 8 semanas, posible caída desde más de 100 metros de altura. Sé que suena imposible, pero están vivas y necesito entender cómo y evaluar daños internos que no sean visibles externamente. Del otro lado de la línea, Rafael dejó escapar un silbido bajo. 100 metros. Carmen, eso va contra toda probabilidad estadística, pero estaré listo. María y Andrés también están de guardia esta noche, así que tendremos 3 veterinarios disponibles más el personal de apoyo. Llegaré en 20 minutos, respondió Carmen, acelerando ligeramente ahora que habían dejado atrás los caminos de montaña y estaban en carretera pavimentada. El centro de cría en cautividad de Olivilla era una instalación de vanguardia, construida específicamente para la conservación del lince ibérico, cuando la especie estaba al borde de la extinción completa. Sus instalaciones incluían clínicas veterinarias equipadas con tecnología de última generación, recintos de rehabilitación que imitaban hábitats naturales y áreas de cría cuidadosamente diseñadas para maximizar las probabilidades de reproducción exitosa. Las luces del complejo brillaban en la creciente oscuridad mientras Carmen atravesaba las puertas de seguridad, su identificación siendo verificada automáticamente por el sistema. Rafael y su equipo ya estaban esperando en la entrada de recepción médica, vestidos con batas quirúrgicas y con guantes puestos, listos para actuar. Detrás de ellos, 4 mesas de examen estaban preparadas, cada una equipada con lámparas de calor, monitores de signos vitales y bandejas de instrumental médico cuidadosamente esterilizado. María González, una joven veterinaria de 30 años con especialización en traumatología animal, había preparado además el equipo de radiografía digital que permitiría obtener imágenes en minutos en lugar de horas. Con precisión militar, el equipo comenzó a trabajar. Cada cría fue colocada en su propia mesa de examen, donde un veterinario diferente conduciría una evaluación completa mientras los demás observaban y tomaban notas. Carmen se encargó personalmente de Luna, la más pequeña del grupo, consciente de que su tamaño reducido la hacía potencialmente la más vulnerable. Comenzó con una palpación delicada.
sus dedos experimentados recorriendo cuidadosamente cada centímetro del pequeño cuerpo buscando signos de fracturas, inflamación o respuestas de dolor que indicaran lesiones internas. Luna protestó débilmente durante el examen, sus pequeños maullidos partiendo el corazón de todos en la sala, pero Carmen notó con alivio que sus reacciones eran apropiadas y proporcionales. No había indicios de dolor agudo en las costillas, la columna vertebral parecía estar intacta y las extremidades mostraban rango completo de movimiento. El estetoscopio reveló un corazón que latía rápido por el estrés, pero con ritmo regular, y los pulmones sonaban claros sin indicios de contusión pulmonar. La temperatura corporal era ligeramente baja, pero dentro de rangos manejables, probablemente resultado de la exposición al frío de la tarde, más que de shock traumático profundo. En la mesa adyacente, Rafael examinaba a Alfa con igual meticulosidad. El macho más grande del grupo mostraba más espíritu luchador, intentando morder los guantes de Rafael en varias ocasiones, lo cual el veterinario tomó como una señal extremadamente positiva. Un animal con suficiente energía para defenderse era un animal que no estaba en las últimas etapas de trauma severo. Rafael encontró algunas contusiones en el costado izquierdo del cachorro, consistentes con impactos contra ramas durante la caída, pero la palpación cuidadosa no reveló fracturas ni acumulación de fluidos que indicara sangrado interno. María trabajaba con la segunda hembra, cuyos rasguños faciales requerían limpieza y desinfección cuidadosa. Bajo la luz brillante de la lámpara de examen, María pudo ver que los cortes eran superficiales, probablemente causados por las espinas de los arbustos más que por el impacto mismo. Los ojos de la cría eran claros y reactivos, sus pupilas dilatándose y contrayéndose apropiadamente en respuesta a la luz, descartando trauma craneal significativo. Andrés Castillo, el tercer veterinario del equipo, un hombre de mediana edad, con 2 décadas de experiencia en fauna silvestre, examinaba al segundo macho con manos igualmente expertas. Después de los exámenes físicos iniciales, cada cría fue llevada a la sala de radiografía, donde María operó el equipo digital con eficiencia practicada. Las imágenes aparecieron en las pantallas en cuestión de minutos, y el equipo completo se reunió para analizarlas colectivamente. Carmen estudió cada radiografía con intensidad casi obsesiva, buscando cualquier signo de fractura no detectada, astillamiento óseo o daño en órganos internos que pudiera manifestarse en el posicionamiento anormal de las estructuras internas. Lo que vieron los dejó a todos asombrados. Las radiografías mostraban esqueletos completamente intactos. No había una sola fractura, ni siquiera las microfracturas que cabría esperar de un impacto menor. Los órganos internos parecían estar en sus posiciones correctas, sin signos de desplazamiento o sangrado. «Es imposible», murmuró Andrés, acercándose más a la pantalla, como si la proximidad pudiera revelar algún detalle que se les estaba escapando. Una caída de esa magnitud debería haber causado al menos algunas fracturas, especialmente en animales tan jóvenes, cuyos huesos todavía están en desarrollo. Rafael se frotó la barba pensativamente. A menos que la vegetación realmente actuara como un sistema de frenado progresivo casi perfecto. Piénsenlo, si cayeron a través de capas sucesivas de ramas, cada una absorbiendo y redistribuyendo parte del impulso, y luego el impacto final fue en esa capa profunda de hojarasca que Miguel Ángel describió, las fuerzas se habrían distribuido lo suficiente para evitar lesiones catastróficas. Sería como un paracaídas natural de múltiples etapas. Carmen asintió lentamente mientras consideraba la teoría de Rafael. Tiene sentido desde el punto de vista físico, pero sigue siendo extraordinario. La precisión requerida, el ángulo exacto de caída,
la densidad específica de la vegetación, todo tuvo que alinearse perfectamente. Estas crías tuvieron más suerte que cualquier criatura que haya documentado en mi carrera, pero ahora que sabemos que están físicamente estables, necesitamos enfocarnos en los análisis de sangre, hidratación y comenzar un protocolo de alimentación cuidadoso. Las muestras de sangre revelaron deshidratación moderada como se esperaba, pero los niveles de electrolitos estaban dentro de rangos manejables. No había signos de infección sistémica, lo cual era crucial dado que las heridas por espinas podían introducir bacterias en el torrente sanguíneo. El equipo comenzó inmediatamente terapia de fluidos intravenosos para cada cría, calculando cuidadosamente las dosis basándose en su peso y nivel de deshidratación. Las pequeñas agujas fueron insertadas con precisión experta y las crías fueron colocadas en incubadoras especialmente diseñadas que mantendrían temperatura y humedad óptimas durante la noche. La alimentación presentaba su propio conjunto de desafíos. A 8 semanas de edad, las crías normalmente todavía dependerían principalmente de la leche materna, aunque ya habrían comenzado la transición a alimentos sólidos. Sin madre presente, el equipo tendría que proporcionar una fórmula especial desarrollada específicamente para cachorros de félidos que replicaba lo más cerca posible la composición nutricional de la leche de lince. María preparó 4 biberones pequeños con la fórmula tibia, mientras Carmen consideraba el mejor enfoque para la primera alimentación. Los cachorros hambrientos necesitan comer, pero también están traumatizados y pueden rechazar la comida, explicó Carmen a un grupo de estudiantes de veterinaria que habían sido llamados para observar y ayudar. Vamos a empezar lentamente, ofreciendo pequeñas cantidades y viendo cómo responden. Si alguno rechaza el biberón, no forzaremos. Hay otras formas de proporcionar nutrición en las primeras 24 horas si es necesario. Luna, quizás por ser la más pequeña y hambrienta, fue la primera en aceptar el biberón. Después de algunos intentos iniciales de alejarse, el olor de la fórmula activó sus instintos de alimentación y comenzó a succionar débilmente. Carmen sostuvo el pequeño cuerpo con toallas suaves, manteniendo la posición natural que habría tenido mientras se alimentaba de su madre. El sonido de la cría succionando era música para los oídos de todo el equipo, una señal de que su voluntad de vivir permanecía intacta a pesar del trauma. Los otros 3 siguieron con grados variables de resistencia inicial, pero eventualmente todos aceptaron algo de alimento. Rafael registró meticulosamente cuánto consumió cada uno, información que sería crucial para monitorear su recuperación en los días siguientes. Alfa, fiel a su naturaleza, bebió la mayor cantidad, mientras que el segundo macho fue el más reticente, requiriendo paciencia adicional y técnica cuidadosa para que aceptara suficiente fórmula para satisfacer los requisitos nutricionales mínimos de Carmen. Con las crías alimentadas, hidratadas y descansando cómodamente en sus incubadoras, el equipo finalmente pudo tomar un respiro. Era pasada la medianoche, y la adrenalina que había sostenido a todos durante las últimas horas comenzaba a disiparse, dejando lugar al agotamiento. Carmen se sirvió una taza de café del dispensador del personal y se hundió en una silla del área de descanso, con Miguel Ángel tomando asiento a su lado. «Han sido unas horas intensas», comentó el guardabosques, su voz mostrando la fatiga que sentía. Carmen tomó un sorbo largo del café amargo antes de responder. «Miguel Ángel, en todos mis años haciendo esto, nunca he visto algo así. Estas crías deberían estar muertas. Cada dato, cada estadística, cada precedente que tenemos sobre traumas por caída dice que no deberían haber sobrevivido. Y sin embargo, aquí están,
con nada más que algunos moretones y rasguños. Es como si alguien o algo las hubiera protegido deliberadamente. La mente de Miguel Ángel había estado trabajando en otro aspecto del misterio durante toda la noche. Carmen, hay algo que me molesta más que la supervivencia milagrosa. ¿Cómo llegaron al acantilado en primer lugar? Las madres de lince no llevan a sus crías a lugares tan peligrosos. Son extremadamente protectoras y eligen sitios de madriguera seguros y accesibles. Estas 4 crías fueron llevadas a ese acantilado por humanos, estoy seguro. La pregunta es ¿por quién y por qué? Carmen frunció el ceño, la fatiga en sus ojos siendo reemplazada por algo más oscuro, más furioso. Tráfico ilegal de vida silvestre. Tiene que ser. Alguien las capturó, probablemente cuando la madre estaba cazando, y cuando algo salió mal, tal vez fueron detectados por autoridades o simplemente entraron en pánico, decidieron deshacerse de la evidencia de la forma más definitiva posible. Su voz se quebró ligeramente. Arrojarlas desde un acantilado. ¿Qué clase de persona hace algo así a criaturas tan indefensas? Miguel Ángel apretó los puños, su expresión habitualmente calmada endureciéndose. Mañana presentaré un informe completo a la Guardia Civil. Esto es un delito grave contra una especie protegida. También contactaré a la División de Delitos Ambientales del Seprona. Si hay traficantes operando en la sierra, necesitamos encontrarlos antes de que ataquen otras madrigueras. La determinación en su voz resonó con Carmen. Durante los siguientes días, mientras las crías se recuperaban bajo cuidado constante, Miguel Ángel comenzó su propia investigación en paralelo con las autoridades. Regresó al sitio del acantilado con un equipo de la Guardia Civil especializado en delitos medioambientales, documentando cada detalle que pudiera proporcionar pistas sobre quién había llevado a las crías allí. Encontraron huellas de neumáticos en un camino forestal cercano, demasiado deterioradas para identificación específica, pero lo suficientemente recientes para confirmar que alguien había estado en el área en los últimos días. También encontraron algo más perturbador. En la cima del acantilado, oculta entre las rocas, había una pequeña jaula de alambre del tipo usado para transportar animales pequeños. Dentro de la jaula encontraron pelos que serían enviados para análisis de ADN. Pero Miguel Ángel no necesitaba confirmación de laboratorio para saber que pertenecían a linces jóvenes. La jaula había sido abandonada precipitadamente, con la puerta aún abierta, como si alguien hubiera sacado a las crías apresuradamente antes de cometer el acto imperdonable. Mientras Miguel Ángel y las autoridades trabajaban en el caso criminal, Carmen se enfocaba en la recuperación de las crías. Durante la primera semana, el progreso fue notable. Luna ganó peso rápidamente, su pequeño cuerpo llenándose con la nutrición constante y el cuidado experto. Alfa se volvió cada vez más vocal, sus maullidos resonando por las instalaciones médicas cada vez que tenía hambre, una señal de que su espíritu combativo no había sido aplastado por la experiencia traumática. La segunda hembra, a quien el equipo había comenzado a llamar Estrella por una marca distintiva en forma de estrella en su frente, demostró ser la más curiosa del grupo, sus ojos siguiendo cada movimiento del personal médico con interés intenso. El segundo macho, al que Rafael había bautizado como Sombra, por su tendencia a permanecer en las áreas más oscuras de su incubadora, requería más atención y paciencia. Era el más reservado del grupo, el que más tiempo tardaba en aceptar el biberón durante cada toma y el que parecía más afectado psicológicamente por el trauma. Carmen dedicaba tiempo extra con él cada día, hablándole en voz baja mientras lo alimentaba, creando una rutina predecible que esperaba le daría algún sentido de seguridad en un mundo que había demostrado ser aterrador e impredecible. A medida que transcurrían los días, las personalidades individuales de cada cría se volvían más definidas.
Luna, a pesar de ser la más pequeña, demostraba una resiliencia sorprendente. Era la primera en responder a los sonidos de los cuidadores acercándose, la primera en explorar los juguetes enriquecedores que María introducía cuidadosamente en sus espacios de recuperación. Alfa vivía hasta su nombre temporal, mostrando comportamientos de dominancia incluso a tan temprana edad, intentando ser siempre el primero en ser alimentado y protestando ruidosamente si alguno de sus hermanos recibía atención antes que él. Estrella era la observadora, sus ojos amarillos siguiendo cada movimiento con una intensidad que sugería una inteligencia aguda. Parecía estar catalogando mentalmente todo lo que sucedía a su alrededor, aprendiendo los patrones y rutinas del centro con rapidez notable. Sombra permanecía como el enigma del grupo, alternando entre períodos de reclusión completa y momentos breves de interacción tímida que daban esperanza al equipo de que eventualmente superaría su trauma psicológico. Carlos llamaba diariamente para recibir actualizaciones, y después de 2 semanas de insistencia persistente pero respetuosa, Carmen finalmente accedió a permitirle visitar el centro. Las reglas eran estrictas. Observación solo desde detrás del cristal de observación, sin contacto directo, y cualquier signo de estrés en las crías significaría el fin inmediato de la visita. Carlos aceptó cada condición sin vacilar, y cuando llegó al centro un sábado por la tarde, traía consigo una donación considerable para las operaciones del centro, dinero que dijo provenía de él y sus compañeros escaladores, que también querían contribuir a la recuperación de las crías. La expresión en el rostro de Carlos cuando vio a las 4 crías jugando juntas en su recinto de recuperación fue algo que Carmen recordaría durante mucho tiempo. Lágrimas se formaron en los ojos del escalador mientras observaba a Luna intentando acechar torpemente un juguete de plumas, mientras Alfa practicaba sus saltos todavía descoordinados y Estrella estudiaba sus movimientos con atención. Incluso Sombra estaba parcialmente visible, observando desde su esquina favorita, pero al menos participando visualmente en las actividades de sus hermanos. «Están increíbles», susurró Carlos, su voz cargada de emoción. «Cuando las encontramos, pensé que no tenían ninguna oportunidad, y míralas ahora». Carmen sonrió compartiendo su admiración. «Los linces son sobrevivientes natos. Estas 4 solo necesitaban que alguien les diera la oportunidad de demostrarlo». La conversación fue interrumpida por la llegada de Miguel Ángel, cuya expresión seria indicaba que tenía noticias sobre la investigación. «Hemos tenido un avance», anunció mientras entraban a la oficina de Carmen. El análisis de ADN de los pelos en la jaula confirmó que pertenecen a estas crías. Además, la Guardia Civil logró rastrear las huellas de neumáticos hasta una granja abandonada a unos 15 kilómetros del acantilado. Encontraron evidencia de operaciones de tráfico de vida silvestre, jaulas, equipo de sedación, documentos falsificados preparados para vender animales exóticos a coleccionistas privados. Carmen se inclinó hacia adelante, su expresión intensificándose. ¿Arrestaron a alguien? Miguel Ángel asintió con satisfacción. 2 hombres. Operaban una red de tráfico que se extendía por toda Andalucía. Uno de ellos confesó después de ver las fotos de las crías. Aparentemente, habían planeado vender los cachorros a un coleccionista en Francia por 50.000 euros cada uno. Cuando un vecino reportó actividad sospechosa en la granja, entraron en pánico. En lugar de simplemente liberar a las crías, uno de los traficantes, el más joven, decidió que eliminar la evidencia era más seguro. La mandíbula de Carlos se tensó visiblemente. Arrojar criaturas vivas desde un acantilado para cubrir sus crímenes. ¿Qué clase de monstruos son? Monstruos codiciosos, respondió Miguel Ángel con amargura.
El mercado negro de animales exóticos genera miles de millones cada año. Para gente como ellos, estos cachorros no eran seres vivos sino productos con precio. Afortunadamente, enfrentarán consecuencias severas. Los delitos contra especies en peligro crítico de extinción como el lince ibérico llevan penas de prisión significativas, especialmente cuando hay crueldad animal involucrada. La noticia de los arrestos se extendió rápidamente y la historia de las crías de lince que sobrevivieron a lo imposible captó la atención de medios nacionales e internacionales. Periodistas solicitaban entrevistas, documentalistas querían filmar la recuperación y las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo y admiración. Carmen manejaba la atención mediática cuidadosamente, entendiendo que si bien la publicidad podía generar apoyo financiero crucial para la conservación del lince, también podía estresar a las crías y comprometer su eventual liberación. Seleccionó cuidadosamente a un periodista respetado de un programa de naturaleza de televisión nacional para hacer un reportaje documental sobre el caso, con la condición de que todo el filmaje se haría desde áreas de observación designadas y que parte de las ganancias del documental se destinarían a esfuerzos de conservación del lince. La historia que emergió capturó la imaginación del público español. Las 4 crías se convirtieron en símbolos de resistencia y esperanza, no solo para su especie, sino para la conservación de la vida silvestre en general. Las donaciones comenzaron a llegar al centro desde toda España y el extranjero. Escolares enviaban sus ahorros con dibujos de linces, empresas ofrecían patrocinios. Personas mayores que habían vivido toda su vida en Andalucía y recordaban cuando los linces eran más comunes, escribían cartas conmovedoras, expresando su alegría de que estos animales magníficos tuvieran una oportunidad de recuperarse. El impacto fue más allá de lo financiero. La atención renovó el interés público en la conservación del lince ibérico, llevando a discusiones en el Parlamento sobre fortalecer las protecciones de hábitat y aumentar los recursos para combatir el tráfico de vida silvestre. Mientras el mundo exterior se agitaba con la noticia, dentro del centro las crías continuaban su recuperación en relativa tranquilidad. A las 6 semanas después del rescate, todas habían superado su peso objetivo y mostraban comportamientos normales para su edad de desarrollo. Era tiempo de comenzar la siguiente fase crucial de su rehabilitación, la transición de cuidado médico intensivo a preparación para eventual liberación. Este proceso requeriría meses de trabajo cuidadoso, enseñándoles las habilidades de caza y supervivencia que normalmente habrían aprendido de su madre. Carmen diseñó un programa de rehabilitación meticulosamente estructurado que seguía los protocolos establecidos para la reintroducción de linces criados en cautividad, pero adaptado a las circunstancias únicas de estas 4 crías. El objetivo era triple: desarrollar sus habilidades de caza natural, minimizar su dependencia de los humanos y prepararlas física y psicológicamente para la vida en libertad. El primer paso fue trasladarlas de las incubadoras médicas a un recinto de preliberación, un espacio de 500 metros cuadrados diseñado para simular un hábitat natural de lince con vegetación densa, áreas rocosas y escondites múltiples. El traslado se realizó con el mismo cuidado que había caracterizado cada aspecto de su recuperación. Las crías fueron sedadas ligeramente para minimizar el estrés del movimiento y cuando despertaron se encontraban en un entorno completamente diferente. En lugar de las paredes blancas y luces brillantes del área médica, ahora estaban rodeadas de arbustos de jara, encinas jóvenes y rocas que creaban sombras naturales. El suelo ya no era linóleo estéril, sino tierra mezclada con hojas caídas, piedras y troncos caídos que ofrecían oportunidades de exploración y juego que desarrollarían su coordinación motora.
La reacción inicial de las crías fue de cautela mezclada con curiosidad. Luna, fiel a su naturaleza audaz, fue la primera en aventurarse fuera del refugio donde habían sido colocadas, sus pequeñas patas probando el terreno desconocido con cada paso. Alfa la siguió rápidamente, su instinto competitivo no permitiéndole quedarse atrás. Estrella emergió más lentamente, sus ojos observadores escaneando cada centímetro del nuevo entorno antes de comprometerse a explorarlo completamente. Sombra fue el último en salir, manteniéndose cerca de la entrada del refugio durante las primeras horas, solo aventurándose más lejos cuando sus hermanos demostraron que el espacio era seguro. El equipo observaba desde puestos ocultos, estratégicamente ubicados alrededor del recinto, tomando notas detalladas sobre cada comportamiento, cada interacción entre las crías. María había instalado cámaras de video de alta definición en múltiples ángulos que capturarían comportamientos las 24 horas, proporcionando datos invaluables sobre cómo se adaptaban las crías a su nuevo entorno cuando no había presencia humana visible. Los primeros días revelaron patrones fascinantes. Durante las horas de luz, las crías exploraban activamente, jugando a perseguirse entre los arbustos, practicando saltos desde las rocas y desarrollando las habilidades motoras que necesitarían para cazar. Por las noches, se acurrucaban juntas en el refugio principal, reproduciendo el comportamiento que habrían mostrado con su madre en una madriguera natural. Carmen notó con satisfacción que incluso sin presencia materna, los cachorros mantenían muchos comportamientos instintivos de su especie. Esto era crucial, significaba que la ventana para una reintroducción exitosa permanecía abierta. Muchos animales criados con intervención humana excesiva desarrollaban dependencias que hacían imposible su liberación, pero estas crías, gracias al cuidado cuidadosamente calculado del equipo, mantenían su esencia salvaje intacta. La introducción de presas vivas marcó el siguiente hito crítico en su rehabilitación. Carmen había consultado extensamente con expertos en comportamiento animal antes de implementar esta fase, consciente de que el momento y el método serían cruciales. Comenzaron con las presas más simples, conejos jóvenes que se movían de manera predecible y ofrecían oportunidades de éxito razonables para cazadores novatos. Los conejos fueron liberados en el recinto, mientras las crías observaban desde diferentes posiciones, sus instintos activándose inmediatamente ante la presencia de presa en movimiento. Lo que sucedió a continuación fue una mezcla de instinto natural y torpeza juvenil que hizo sonreír a todos los observadores a pesar de la seriedad del proceso. Luna intentó un acecho que había visto en videos educativos que el equipo reproducía ocasionalmente cerca del recinto, su cuerpo bajándose contra el suelo mientras avanzaba lentamente hacia un conejo distraído. Pero su entusiasmo superó su técnica y saltó demasiado pronto, alertando al conejo que escapó fácilmente. Alfa optó por un enfoque más directo, cargando hacia el conejo más cercano con más valentía que estrategia, solo para encontrarse con las patas traseras vacías cuando la presa cambió de dirección en el último segundo. Estrella demostró ser la más paciente del grupo, observando los intentos fallidos de sus hermanos antes de hacer su propio intento. Se movió con deliberación calculada, usando la vegetación densa como cobertura y esperando el momento exacto cuando un conejo joven se acercó a su posición. Su salto fue perfectamente cronometrado, y aunque el conejo escapó, estuvo mucho más cerca del éxito que sus hermanos. Sombra no intentó cazar ese primer día, contentándose con observar desde la distancia, pero Carmen notó que sus ojos seguían cada movimiento de los conejos con intensa concentración, sugiriendo que estaba aprendiendo a través de la observación.
Durante las siguientes semanas, las sesiones de caza se volvieron más frecuentes y las presas más desafiantes. El equipo introducía conejos adultos más rápidos y más conscientes, y ocasionalmente pequeños roedores que requerían técnicas de caza diferentes. Las habilidades de las crías mejoraban notablemente con cada intento. Luna consiguió su primera captura exitosa a las 3 semanas de iniciado el entrenamiento de caza. Una pequeña rata que había cometido el error de aventurarse demasiado lejos de su escondite. La expresión de triunfo y sorpresa en la cara de la pequeña lince fue capturada en video y se convirtió en uno de los momentos más compartidos en las redes sociales del centro. Alfa logró su primera captura exitosa 2 días después, un conejo joven que había subestimado la velocidad del lince macho. La captura desencadenó un comportamiento instintivo fascinante, donde Alfa intentó arrastrar su presa a un lugar escondido para consumirla en privado, exactamente como haría un lince adulto en la naturaleza. Estrella y Sombra tardaron un poco más, pero eventualmente ambos lograron capturas exitosas, cada una reforzando sus habilidades de caza y aumentando su confianza en sus capacidades como depredadores. Rafael documentó meticulosamente cada captura, cada técnica de caza intentada, cada mejora en coordinación y estrategia. Estos datos serían invaluables no solo para estas crías específicas, sino para futuros programas de rehabilitación de linces. «Estamos presenciando algo extraordinario», le dijo a Carmen durante una de sus sesiones de revisión de video. «Estas crías están desarrollando habilidades de caza a una tasa que rivaliza con las de cachorros criados por madres silvestres. Es como si el trauma de su experiencia hubiera activado algo en ellas, una determinación de supervivencia intensificada». Carmen consideraba esta observación mientras revisaba los datos acumulados durante los meses de rehabilitación. Las crías ahora tenían 6 meses de edad, un punto crítico en el desarrollo de un lince. En la naturaleza, a esta edad todavía permanecerían con su madre, aprendiendo técnicas avanzadas de caza y los límites de su territorio. Pero estas 4 habían progresado a un ritmo que superaba las expectativas más optimistas del equipo. Su tasa de éxito en la caza había alcanzado aproximadamente el 60%, comparable a la de linces juveniles de edad similar en poblaciones silvestres monitoreadas. Sin embargo, la decisión de cuándo y dónde liberarlas no podía basarse únicamente en habilidades de caza. Carmen convocó una reunión del Comité de Conservación del Lince Ibérico, un grupo de expertos que incluía biólogos, veterinarios, guardabosques y representantes de las autoridades ambientales. La reunión se llevó a cabo en la sala de conferencias del centro, con las 4 crías visibles a través de grandes ventanas de observación que daban al recinto, como un recordatorio constante de las vidas que dependían de las decisiones que se tomarían ese día. Miguel Ángel presentó primero su evaluación de posibles sitios de liberación. Tenemos 3 opciones viables dentro del área de distribución histórica del lince ibérico. La primera es el Parque Natural de Doñana, donde ya existe una población establecida de linces que podría proporcionar ejemplos de comportamiento adulto para las crías. La segunda es Sierra Morena Oriental, un área con abundante población de conejos y menos densidad de linces establecidos, lo que reduciría la competencia territorial. La tercera es regresar a Cazorla, cerca de donde fueron encontradas, asumiendo que esa área representa el territorio de su madre biológica original. Cada opción presentaba ventajas y desafíos únicos. Rafael argumentó a favor de Doñana, citando estudios que mostraban tasas de supervivencia más altas para linces liberados en áreas con poblaciones existentes debido al aprendizaje social y la infraestructura de monitoreo ya establecida. María favorecía Sierra Morena,
preocupada de que introducir 4 linces jóvenes simultáneamente en un territorio ya ocupado pudiera resultar en conflictos territoriales que pondrían en peligro su supervivencia. Carmen se inclinaba emocionalmente hacia Cazorla, sintiendo que había algo poéticamente apropiado en devolver a estas crías a las montañas donde habían sobrevivido milagrosamente. La discusión se extendió durante horas, con cada miembro del comité aportando perspectivas basadas en su experiencia y especialización. Andrés señaló que independientemente de la ubicación elegida, necesitarían implementar un protocolo de monitoreo intensivo durante al menos los primeros 6 meses después de la liberación. Esto significaría equipar a cada cría con un collar de seguimiento GPS que permitiría al equipo rastrear sus movimientos, patrones de caza y salud general sin intervención directa constante. Los collares ya habían sido preparados, dispositivos de alta tecnología diseñados específicamente para felinos que transmitirían datos de ubicación cada 4 horas y enviarían alertas si detectaban periodos prolongados de inactividad que pudieran indicar lesión o enfermedad. Eran lo suficientemente ligeros para no interferir con el movimiento natural de los linces, pero lo suficientemente robustos para durar varios años en condiciones de campo. Cada collar también contenía un mecanismo de liberación programado que lo desprendería automáticamente después de 18 meses, tiempo suficiente para recopilar datos cruciales sobre su adaptación, pero no tanto como para convertirse en un estorbo permanente. Después de considerar todos los factores, el comité llegó a un consenso. Las crías serían liberadas en 3 ubicaciones diferentes. Un enfoque innovador que maximizaría sus posibilidades de supervivencia, mientras proporcionaba datos valiosos sobre qué condiciones favorecían mejor las liberaciones exitosas. Luna y Alfa irían a Doñana, donde su naturaleza audaz y competitiva podría servirles bien en un entorno social más complejo. Estrella sería liberada en Sierra Morena, donde su paciencia y habilidades de observación le darían ventaja en establecer su propio territorio. Sombra regresaría a Cazorla, con la esperanza de que la familiaridad relativa del entorno ayudara a su naturaleza más cautelosa. La decisión de separar a las crías fue la más difícil para Carmen. Habían pasado cada momento de sus jóvenes vidas juntas, encontrando consuelo y seguridad en la presencia de sus hermanos. Pero en la naturaleza, los linces eran criaturas principalmente solitarias después de alcanzar la madurez, y mantenerlas juntas artificialmente podría interferir con el desarrollo de comportamientos territoriales normales. Era una de esas decisiones que caracterizaban la conservación de vida silvestre, donde el sentimentalismo humano debía ceder ante lo que era mejor para los animales a largo plazo. Carlos, quien había visitado regularmente durante los meses de rehabilitación y se había convertido en un valioso voluntario y defensor de la causa, reaccionó visiblemente cuando se enteró de la decisión. «Pero son una familia», protestó, su voz cargada de emoción. «Se han apoyado mutuamente a través de todo esto. Separarlas parece cruel después de todo lo que han sobrevivido juntas». Carmen entendía su reacción. Había luchado con los mismos sentimientos, pero su experiencia le daba una perspectiva que Carlos aún no había desarrollado. Se sentó con él en el área de observación, observando las 4 crías interactuando en el recinto. «Carlos, aprecio tu pasión y tu dedicación a estas crías, pero parte de amarlas verdaderamente es hacer lo que es mejor para ellas, no lo que nos hace sentir mejor a nosotros. En la naturaleza se separarían de su madre alrededor del año de edad y cada una establecería su propio territorio. Estamos simplemente replicando ese proceso natural.
Si las mantuviéramos juntas, estaríamos condenándolas a una vida que nunca fue destinada para su especie. La explicación de Carmen ayudó, pero Carlos todavía parecía afligido por la perspectiva de la separación. «¿Cuándo sucederá?», preguntó en voz baja. Carmen revisó el calendario en su tablet. «En 3 semanas. Queremos hacerlo antes de que comiencen a mostrar comportamientos territoriales entre ellas, pero no tan pronto como para que no hayan tenido tiempo suficiente para perfeccionar sus habilidades de supervivencia. Es una ventana estrecha, pero creo que estamos dentro de ella». Las últimas 3 semanas antes de la liberación fueron un torbellino de preparativos. Cada sitio de liberación requería reconocimiento exhaustivo para identificar ubicaciones óptimas donde las crías tendrían acceso inmediato a fuentes de agua, poblaciones de presas y cobertura adecuada. Miguel Ángel lideró estos esfuerzos en Cazorla, trabajando con guardabosques locales para preparar el área que recibiría a Sombra. Equipos similares trabajaban en Doñana y Sierra Morena, coordinando con autoridades del parque y comunidades locales para asegurar que todos estuvieran informados sobre las liberaciones inminentes. La mañana de la primera liberación amaneció clara y fresca, con el cielo de Andalucía pintado en tonos de rosa y naranja que prometían un día perfecto. Carmen había dormido apenas 3 horas, su mente repasando incansablemente cada detalle del plan, cada contingencia posible, cada escenario que pudiera poner en peligro el éxito de la operación. A su lado, en el centro, el resto del equipo mostraba signos similares de ansiedad mezclada con anticipación. Este era el momento para el que habían trabajado durante meses, la culminación de incontables horas de cuidado dedicado y amor silencioso hacia 4 criaturas que nunca debieron haber sobrevivido. Sombra sería el primero en ser liberado, un reconocimiento de su naturaleza más cautelosa que se beneficiaría de la experiencia menos intensa de ser el único en este proceso inicial. El equipo de transporte llegó al recinto antes del amanecer, moviéndose con eficiencia silenciosa que había sido ensayada múltiples veces. María administró una sedación ligera a Sombra, lo suficiente para mantenerlo calmado durante el viaje, pero no tanto como para afectar su capacidad de recuperación rápida una vez liberado. Mientras el joven lince descansaba tranquilamente, Carmen colocó personalmente el collar GPS alrededor de su cuello, sus dedos ajustando el dispositivo con precisión milimétrica para asegurar comodidad sin restricción. El viaje a Cazorla fue silencioso, cada miembro del equipo perdido en sus propios pensamientos. Miguel Ángel conducía el vehículo especialmente equipado, sus ojos conocedores del camino, permitiéndole navegar las rutas de montaña, mientras mantenía el viaje lo más suave posible para su precioso pasajero. Carmen iba atrás con Sombra, monitoreando constantemente sus signos vitales, susurrándole palabras de aliento que sabía que el lince sedado probablemente no podía procesar, pero que ella necesitaba decir de todas formas. Llegaron al sitio de liberación justo cuando el sol comenzaba a elevarse sobre los picos distantes de la sierra. Miguel Ángel había elegido una área remota con vegetación densa, cerca de una fuente de agua permanente y con evidencia reciente de actividad de conejos. Era un lugar que ofrecía todos los recursos que Sombra necesitaría para establecer su territorio inicial mientras minimizaba las probabilidades de encuentros humanos que pudieran asustarlo. El equipo trabajó en silencio, preparando el área de liberación con cámaras remotas estratégicamente posicionadas que documentarían los primeros momentos de libertad de Sombra. La caja de transporte fue colocada en el suelo, su puerta orientada hacia un área de cobertura densa que ofrecería refugio inmediato. Carmen revisó una última vez el collar GPS, verificando que estaba transmitiendo señal clara, antes de dar la orden de abrir la puerta.
Miguel Ángel activó el mecanismo de liberación remota y el equipo retrocedió a una distancia de observación segura, binoculares levantados, respiraciones contenidas. Durante un largo minuto, nada sucedió. Entonces, lentamente, la nariz manchada de sombra apareció en la abertura. Sus ojos, ahora completamente amarillos con la madurez, escanearon el entorno con cautela característica. Otro minuto pasó antes de que emergiera completamente. Su cuerpo ahora sustancialmente más grande que el cachorro tembloroso que había sido rescatado meses atrás. Sombra se detuvo a unos metros de la caja, todos sus sentidos procesando este nuevo mundo de sonidos, olores y vistas que era simultáneamente extraño y fundamentalmente correcto para su naturaleza. Carmen observaba a través de sus binoculares, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, mientras Sombra daba sus primeros pasos tentativos en verdadera libertad. El joven lince se movió hacia la vegetación densa, sus movimientos ganando confianza con cada paso. Encontró un afloramiento rocoso y saltó sobre él con la gracia natural de su especie, sentándose allí por un momento para observar su nuevo territorio. Entonces, como si una decisión hubiera sido tomada, Sombra desapareció entre los arbustos, su pelaje manchado mezclándose perfectamente con las sombras moteadas del bosque mediterráneo. 2 días después, Luna y Alfa fueron transportados a Doñana. La liberación simultánea de 2 hermanos en el mismo territorio era un experimento calculado, esperando que su familiaridad mutua les diera confianza inicial mientras eventualmente se separaban para establecer territorios adyacentes. El proceso seguía el mismo protocolo meticuloso, pero el carácter más audaz de ambos linces resultó en una liberación más rápida. Luna emergió primero, su curiosidad superando cualquier aprensión. Exploró el área inmediata con entusiasmo visible antes de que Alfa la siguiera, los 2 hermanos intercambiando lo que parecían ser vocalizaciones de reconocimiento antes de dirigirse en direcciones ligeramente diferentes. Estrella fue la última en ser liberada, transportada a la vastedad de Sierra Morena una semana después de que sus hermanos hubieran encontrado libertad. Su liberación fue quizás la más emotiva para el equipo, marcando el final oficial del capítulo de rehabilitación intensiva. Cuando Estrella emergió de su caja de transporte, se detuvo en la entrada por un largo momento, como si estuviera saboreando este instante de transición. Sus ojos inteligentes parecieron encontrar a Carmen entre el equipo de observación, y por un breve segundo hubo una conexión que trascendía las barreras entre especies, un reconocimiento mutuo de todo lo que habían compartido. Entonces Estrella se giró y se alejó con pasos seguros, su cola corta desapareciendo entre las rocas y la vegetación que serían su hogar. Carmen permaneció en el sitio mucho después de que el resto del equipo hubiera empacado el equipo y regresado a los vehículos. Se sentó en una roca contemplando el paisaje que ahora albergaba a una de sus crías, sintiendo simultáneamente el peso de la responsabilidad y la ligereza de la esperanza cumplida. De vuelta en el centro esa noche, el equipo se reunió para monitorear las señales GPS de las 4 crías. Todos los collares transmitían datos claros. Sombra había establecido un patrón de movimiento que sugería exploración territorial. Luna y Alfa se habían separado significativamente, pero permanecían dentro de un rango que les permitiría encontrarse ocasionalmente. Estrella había localizado y utilizado una cueva pequeña como refugio temporal, un comportamiento que demostraba su capacidad de encontrar recursos apropiados. Los meses siguientes fueron un ejercicio de paciencia vigilante. Carmen y su equipo monitoreaban obsesivamente cada punto de datos que llegaba de los collares GPS, analizando patrones de movimiento, éxito de caza calculado por tiempo dedicado a ubicaciones específicas
y comportamientos territoriales emergentes. Las primeras semanas fueron las más críticas, el período cuando los linces liberados eran más vulnerables a depredadores, accidentes o la incapacidad de encontrar suficiente alimento, pero a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, un patrón de éxito comenzó a emerger que superaba incluso las esperanzas más optimistas del equipo. Sombra, el más cauteloso de los cuatro, demostró que su naturaleza reservada era en realidad una ventaja significativa en la supervivencia silvestre. Sus movimientos revelaban una estrategia de exploración cuidadosa y metódica, estableciendo un territorio que incluía múltiples fuentes de agua y áreas de caza abundantes. A los 3 meses de su liberación, las cámaras trampa capturaron imágenes de él con una presa exitosa, un conejo adulto que demostraba que sus habilidades de caza habían continuado desarrollándose en libertad. Su peso, estimado a través de análisis de video, mostraba que estaba prosperando en su ambiente natural. Luna vivió hasta su nombre, convirtiéndose en una presencia casi luminosa en Doñana. Su naturaleza audaz la llevó a establecer un territorio sorprendentemente grande para una lince tan joven, y las cámaras la capturaron regularmente en exitosas cacerías. Lo más emocionante fue cuando, a los 8 meses de su liberación, fue vista interactuando con una lince hembra adulta establecida. En lugar de conflicto, las observaciones sugirieron un intercambio de comportamiento social que proporcionó a Luna ejemplos valiosos de técnicas de caza avanzadas y comportamientos territoriales apropiados. Era exactamente el tipo de aprendizaje social que el comité había esperado al elegir Doñana como su sitio de liberación. Alfa también prosperó en Doñana, aunque su camino fue más turbulento. Su naturaleza competitiva lo llevó a un encuentro territorial con un macho adulto a los 4 meses de su liberación, un enfrentamiento que las cámaras capturaron en detalle dramático. Alfa tuvo la prudencia de retirarse antes de que la confrontación escalara a violencia seria, y posteriormente ajustó su territorio para minimizar superposición con el del macho dominante. Esta capacidad de aprender de la experiencia y adaptar estrategias fue exactamente lo que Carmen había esperado ver, una señal de que Alfa estaba desarrollando la inteligencia social necesaria para navegar el complejo mundo de los linces adultos. Estrella se convirtió en la estrella silenciosa del proyecto, perdón por el juego de palabras que María no pudo resistir hacer durante una reunión del equipo. En Sierra Morena, estableció un territorio que demostraba planificación estratégica notable, posicionándose en un área con recursos excelentes, pero densidad relativamente baja de otros linces. Sus patrones de caza mostraban la misma paciencia y observación que había caracterizado su comportamiento desde cachorro. A los 6 meses de su liberación, había alcanzado un peso saludable que sugería alimentación consistente y exitosa. Carlos continuó siguiendo las historias de las 4 crías con dedicación inquebrantable. Se había convertido en un voluntario regular en el centro, utilizando sus habilidades como ingeniero para ayudar a diseñar mejoras en las instalaciones y su experiencia en montañismo para asistir en reconocimientos de posibles sitios de liberación futuros. Su transformación de escalador aficionado a defensor apasionado de la conservación del lince era, en palabras de Carmen, casi tan notable como la supervivencia de las propias crías. Había encontrado un propósito que nunca había sabido que buscaba, y el centro había ganado uno de sus defensores más efectivos. Un año después de las liberaciones, el equipo organizó una reunión especial para revisar el caso completo, desde el rescate inicial hasta el presente. Todos los indicadores apuntaban a un éxito rotundo. Las 4 crías no solo habían sobrevivido, sino que prosperaban.
cada una demostrando las habilidades y comportamientos necesarios para una vida exitosa en libertad. Los datos recopilados durante su rehabilitación y monitoreo post-liberación habían contribuido significativamente al conocimiento científico sobre reintroducción de linces, información que ya estaba siendo aplicada a otros casos en España y Portugal. Pero quizás el impacto más profundo del caso fue en la conciencia pública sobre la conservación del lince ibérico. La historia de 4 cachorros que sobrevivieron a lo imposible, rescatados de la crueldad humana y devueltos a la libertad a través de dedicación científica y compasión, había capturado la imaginación de millones. Las donaciones al programa de conservación del lince habían aumentado dramáticamente. Las escuelas incorporaron la historia en sus programas educativos ambientales. Los 2 traficantes responsables del crimen habían sido sentenciados a penas de prisión sustanciales, estableciendo un precedente legal importante para futuros casos de tráfico de vida silvestre. Carmen se encontró a sí misma dando conferencias en universidades y simposios internacionales sobre conservación, compartiendo no solo los aspectos técnicos del caso, sino también sus reflexiones más profundas sobre lo que significaba. En una conferencia particularmente memorable en Madrid, habló sobre cómo estas 4 crías representaban algo más grande que ellas mismas, simbolizaban la resiliencia de la vida frente a las probabilidades imposibles, el poder de la intervención humana guiada por ciencia y compasión, y la esperanza de que especies al borde de la extinción pudieran recuperarse con esfuerzo dedicado. Miguel Ángel continuó su patrullaje de las montañas de Cazorla, pero ahora con una vigilancia renovada contra el tráfico de vida silvestre. Estableció una red de informantes entre las comunidades locales, educándolos sobre la importancia del lince y los signos de actividad ilegal. Los arrestos de los 2 traficantes habían tenido un efecto disuasorio mensurable, con reportes de actividad ilegal disminuyendo significativamente en la región. Sombra ocasionalmente aparecía en las cámaras que Miguel Ángel monitoreaba, y cada avistamiento llenaba al viejo guardabosques con orgullo renovado. 2 años después del rescate inicial, Carmen recibió una llamada que la hizo llorar de alegría. Las cámaras trampa en Doñana habían capturado imágenes de Luna con 2 cachorros propios. La pequeña lince que había sido arrojada desde un acantilado, que había sobrevivido contra toda probabilidad, que había sido rehabilitada y liberada con éxito, ahora contribuía directamente a la recuperación de su especie. Era un círculo completo que validaba cada hora de trabajo, cada momento de preocupación, cada decisión difícil que había sido necesaria tomar. El legado de aquellas 4 crías arrojadas desde un acantilado en la Sierra de Cazorla se extendía mucho más allá de sus propias vidas. Habían demostrado que con conocimiento, dedicación y compasión, los humanos podían corregir los errores de otros humanos, que la vida, incluso cuando enfrentaba las circunstancias más desesperadas, tenía una capacidad extraordinaria de resistir y prosperar, y que cada criatura individual importaba, no solo como números en estadísticas de población, sino como seres con su propia voluntad de vivir y su propio derecho a existir. En las montañas, valles y bosques de Andalucía, 4 linces que nunca debieron haber sobrevivido continuaban escribiendo sus historias, cada uno un testimonio viviente de que los finales no están escritos hasta que la vida misma los determine.